¿Sabías que en Yoro y Tanunya, los mercados, las escuelas y la risa de los niños volvieron antes de lo que cualquiera imaginaba? Hace apenas unos meses, el silencio y el miedo dominaban estas tierras. Las calles estaban vacías, los mercados cerrados, y el único sonido era el de la incertidumbre. Pero hoy, el bullicio de la vida cotidiana ha reaparecido. Mujeres regateando cada mañana, niños corriendo en los patios escolares y el murmullo de comunidades que se niegan a olvidar quiénes son. Estos pequeños sonidos, que para muchos podrían parecer simples, aquí son señales de algo mucho más grande. Una resiliencia colectiva que desafió la desesperanza. Frente al desplazamiento y la pérdida, la comunidad no solo resistió, sino que encontró en su propia unión la fuerza para reconstruirse desde cero. En el centro de este renacimiento hay un nombre que resuena con fuerza: Traoré. Su liderazgo no se limitó a estrategias militares, sino que puso a la gente en primer plano. Traoré entendió que solo recuperando la confianza, la dignidad y la participación de todos, era posible devolverle la vida a Yoro y Tanunya. Ignorar lo que aquí ocurrió sería condenar a otras comunidades a años de sufrimiento y desamparo tras una crisis. Porque lo que está en juego no es solo la seguridad o la economía, sino la capacidad de un pueblo para volver a soñar y sentirse dueño de su destino. Descubramos juntos cómo se encendió esta chispa de esperanza y qué acciones concretas marcaron el inicio de este milagro social en Yoro y Tanunya. Durante meses, el miedo reemplazó la vida y la rutina desapareció de Yoro y Tanunya. Los caminos quedaron vacíos, los mercados en silencio, y las escuelas cerraron sus puertas. Familias enteras huyeron, dejando atrás hogares, campos y recuerdos, mientras las oficinas públicas se cubrían de polvo y las pizarras quedaban en blanco. El conflicto forzó a miles a desplazarse, vaciando pueblos hasta convertirlos en paisajes fantasmales. Los campos, antes llenos de trabajo y esperanza, se cubrieron de maleza. Parecía imposible imaginar el regreso de la vida cotidiana, sin clases, sin comercio, sin reuniones en las plazas. El miedo era palpable y lo invadía todo. Crecía la sensación de que la recuperación tomaría muchos años. La gente murmuraba que tal vez una generación entera quedaría marcada por el vacío, que el retroceso económico sería insalvable y la fractura social demasiado profunda. La ausencia de niños en las aulas y agricultores en los cultivos amenazaba con romper la identidad misma de estas comunidades. Cada día que pasaba sin escuelas ni actividad en los pueblos era tiempo perdido, un golpe al futuro de miles de familias. El riesgo era claro. Si el abandono se prolongaba, no solo se perdería el bienestar material, sino también el sentido de pertenencia y el tejido social que une a la gente con su tierra. Pero, contra todo pronóstico, una estrategia conjunta comenzaría a devolver la esperanza mucho antes de lo que todos imaginaban. El renacimiento de Yoro y Tanunya empezó con una decisión crucial: unir fuerzas entre la comunidad y el Estado para recuperar no solo el territorio, sino la dignidad y la vida diaria. La recuperación no fue un simple despliegue militar, sino una movilización nacional sin precedentes. Cuando la presidenta Traoré asumió la tarea de reconquistar Yoro y Tanunya, dejó claro que devolver la seguridad y la dignidad a su gente era una prioridad absoluta. No se trataba solo de recuperar territorios, sino de garantizar el retorno seguro de las familias desplazadas y el renacer de comunidades enteras. La operación tomó fuerza gracias a una alianza inédita: Fuerzas Armadas y voluntarios PINPDP, junto a campesinos, maestros y comerciantes, todos unidos por un mismo objetivo. Eran vecinos, colegas, hijos de la tierra, quienes, movidos por el compromiso y el liderazgo de Traoré, se sumaron a la defensa y reconstrucción de su propio hogar. El éxito no dependió únicamente del poder militar. La confianza y el reconocimiento local fueron esenciales. La presidenta no solo envió soldados, se aseguró de que cada voluntario recibiera apoyo, formación y respeto, convencida de que nadie conoce mejor la región que quienes la han vivido y sufrido en carne propia. Gracias a esta confianza mutua, los operativos conjuntos lograron un impacto real. Aldeas que antes estaban ausentes del mapa
ahora vuelven a ser puntos de vida y esperanza. Donde antes reinaba el abandono, los mercados y las escuelas recuperan su pulso cotidiano. Pero el riesgo era inmenso. Si Estado y pueblo no hubiesen caminado juntos, Yoro y Tanunya podrían haber quedado sumidas en la inseguridad y el olvido. La unión fue el escudo más fuerte contra el miedo y la desconfianza. La movilización fue nacional, sí, pero el verdadero motor fue local. La recuperación de cada pueblo fue un acto de valentía colectiva, una prueba de que la suma de pequeñas acciones puede cambiar el destino de toda una región. Sin embargo, ganar el territorio era apenas el principio. El siguiente desafío sería reconstruir la vida diaria, desde las aulas hasta los mercados, para devolverle a Yoro y Tanunya la esperanza perdida. Las aulas reabiertas y los mercados vibrantes se convirtieron en los nuevos símbolos de la victoria, marcando el renacer de Joro y Tanunya tras el conflicto. Allí donde antes reinaban el silencio y el miedo, hoy resuena el bullicio de niños que regresaron a la escuela y de comerciantes que vuelven a llenar las calles. La vida diaria, tan frágil durante la crisis, se fue recuperando paso a paso, como una promesa cumplida de futuro y normalidad. Más de 1.300 escuelas volvieron a abrir sus puertas, acogiendo a más de 268,000 niños y niñas. Para muchas familias, ver a sus hijos vestidos con uniformes escolares, riendo en los patios y aprendiendo de nuevo, fue un milagro tangible tras meses de incertidumbre. La educación dejó de ser un lujo perdido y se transformó en el pilar de la esperanza colectiva. Todo esto fue posible gracias a una estrategia nacional que priorizó la rehabilitación de infraestructuras. Se invirtió en la construcción y reparación de pozos, sistemas de agua y letrinas, además de la rehabilitación de mercados locales. El acceso a servicios básicos mejoró, permitiendo que las comunidades recuperaran no solo su dignidad, sino también su autonomía. El renacimiento económico no tardó en notarse. La inflación, que antes devoraba los ahorros de las familias, comenzó a estabilizarse. El poder adquisitivo mejoró y los mercados locales florecieron, ofreciendo alimentos frescos y productos esenciales. El comercio, símbolo de vida y autosuficiencia, volvió a ser el corazón de cada aldea. Agencias humanitarias no se quedaron de brazos cruzados. Colaboraron estrechamente en la distribución de útiles escolares y en la formación de docentes, asegurando que ningún niño quedara fuera del aula y que los maestros pudieran regresar con seguridad y vocación renovada. En muchos casos, las clases comenzaron bajo árboles o en edificios aún en reparación, demostrando que el aprendizaje no conoce límites cuando la voluntad es fuerte. Los mercados y la vida comercial renacieron con fuerza, devolviendo a la gente independencia y dignidad. Mujeres y hombres, que antes dependían de la ayuda externa, volvieron a negociar, sembrar y vender sus productos. El intercambio diario, simple pero vital, se convirtió en el verdadero termómetro del renacimiento local. Sin embargo, el futuro de Yoro y Tanunya sigue dependiendo de la capacidad de mantener el acceso a la educación y la estabilidad económica. Perder estos avances significaría correr el riesgo de volver a caer en el ciclo de crisis y desesperanza. Porque más allá de reconstruir muros o caminos, el verdadero desafío era restaurar la identidad, el orgullo y la soberanía de una comunidad que se niega a ser definida por el conflicto. Pero, ¿cómo se vivió este proceso de transformación en la vida de las personas? Las voces de Yoro y Tanunya nos revelan los desafíos cotidianos y el poder de la unidad frente a la adversidad. Cambiar un nombre fue mucho más que un gesto. Fue un acto de afirmación cultural y política. Lo que ocurrió en Tanunya demuestra que cuando una comunidad retoma el control de sus símbolos, también recupera su dignidad y su lugar en la historia. El simple hecho de reemplazar el antiguo nombre colonial de Cascadas por Tanunya no solo corrigió una marca impuesta, sino que permitió que los habitantes sintieran que, por fin, su identidad y su memoria eran reconocidas y respetadas. Pero este renacimiento no se limitó a los símbolos. Muy pronto, las oficinas locales volvieron a abrir sus puertas. Se restauraron los registros civiles y la gente pudo acceder a servicios básicos,
Esta vez, sin intermediarios corruptos ni largas esperas humillantes. Era como si el Estado, por primera vez en mucho tiempo, se presentara ante sus ciudadanos de una manera cercana, transparente y responsable. La respuesta de la población fue contundente. Más de 9 de cada 10 habitantes expresan hoy una confianza renovada en sus líderes y en el futuro de la nación. Esta confianza no surgió de promesas vacías, sino de hechos visibles, mercados reabiertos, escuelas funcionando y autoridades que escuchan a su gente. La presencia estatal dejó de sentirse como una carga distante para convertirse en un aliado tangible en la vida diaria. Quizás el mayor logro de esta recuperación no se mide en estadísticas, sino en el sentir colectivo. El sentido de pertenencia, la unidad y la dignidad han vuelto a ser parte fundamental en Yoro y Tanunya. La gente camina por las calles sabiendo que su voz cuenta, que sus costumbres son valoradas y que, juntos, han logrado transformar la adversidad en una nueva esperanza. Si dejamos de aprender de estas lecciones, corremos el riesgo de perder conquistas sociales y políticas que costaron mucho esfuerzo. La dignidad, la pertenencia y la soberanía no son solo palabras, son la base de un futuro más justo y sólido. Recordar esto es esencial para avanzar. Así, llegamos al corazón de lo aprendido en Yoro y Tanunya. La resiliencia colectiva y el liderazgo auténtico pueden redefinir el destino de toda una nación. Veamos cómo estos valores inspiran acciones concretas y abren el camino hacia un porvenir compartido. La historia de Yoro y Tanunya demuestra que la esperanza es más fuerte cuando se construye en comunidad. Después de meses de silencio y miedo, la vida cotidiana ha vuelto a las aldeas de Yoro y Tanunya. Los mercados bulliciosos, los niños en las escuelas y el trabajo en los campos no son solo señales de recuperación. Son pruebas vivas de que la resiliencia colectiva puede vencer incluso a la adversidad más profunda. Este renacimiento no fue una casualidad, ni el fruto exclusivo de la fuerza militar. Fue el resultado del liderazgo de un presidente con visión, capaz de unir el Estado y al pueblo bajo un objetivo común: devolver la dignidad y la seguridad a cada familia. Traoré entendió que reconstruir no es solo levantar muros, sino también restaurar la confianza, la educación y el orgullo de pertenecer. Cada decisión tomada, desde movilizar voluntarios hasta reabrir escuelas y mercados, fue guiada por la convicción de que nadie debía quedar atrás. El liderazgo efectivo no se mide solo por victorias en el campo de batalla, sino por la capacidad de inspirar y proteger a la comunidad en los momentos más difíciles. Hoy, las voces en las plazas y los juegos en los patios escolares nos recuerdan que el futuro pertenece a quienes no se rinden ante la crisis. Ignorar el valor del liderazgo y la unidad sería permitir que la adversidad defina nuestro destino. Pero la experiencia de Yoro y Tanunya enseña que, si una comunidad se une con visión y acción, puede transformar el dolor en esperanza duradera. Esta historia no es únicamente de Yoro y Tanunya. Es una invitación para que reflexionemos sobre el poder de la unión y el compromiso en nuestras propias vidas. ¿Qué podríamos lograr si el liderazgo y la solidaridad fueran nuestras prioridades en cada desafío? Comparte esta historia para que otros también puedan descubrir que la verdadera recuperación nace de la comunidad y del coraje de no rendirse.